Café Pedagógico Podcast. Porque las mejores conversaciones son entre colegas. Me ha salvado y una linda profesorita en sus brazos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimada comunidad de Café Pedagógico. Hoy tenemos un programa especial dedicado al Día del Maestro y a todos los que están escuchando este podcast. Saludarles, adelantado, pasado, no sé cuándo salga el programa, pero desde ya muchísimas gracias porque ustedes nos están escuchando y sabemos que nosotros y ustedes son docentes, profesores dedicados a sus estudiantes. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Elmer, buenas noches. Y a puertas, a pocos días ya pues de celebrar, pues, si es que se puede decir así, la labor, una labor importante que la sociedad nos ha encomendado, ¿no? Que es el de ser maestro. Sí, hay, digamos, sentimientos encontrados cerca a esta fecha, ¿no? Por ejemplo, yo en lo poco que vengo desarrollando en el sector educativo, el Día del Maestro pues ha sido una celebración muy especial, que los estudiantes se lo toman, digamos, muy a conciencia, sobre todo para homenajear a sus docentes. En mi caso, en donde estaba en el sector privado, era el tema de homenajear tanto a tutores y a docentes, ¿no? En el Estado me parece que son ya docentes tutores, también a los colegas, va a depender de cómo se organicen, etcétera, ¿no? Personalmente, el Día del Maestro me genera mucha tema de sentimientos como que de mucha emoción, de mucha alegría, también como que eh, siento mucha gratitud de parte de los estudiantes, ¿no? Y esto es muy interesante para mí porque hay algunos, al margen de los presentes que se hagan, de los regalos, etcétera, que por cierto, de verdad, hace años regalaban bastante. Pero más eso el tema de la gratitud, ¿no? O sea, y cuánto el docente hace por cada estudiante y eso que se valore o que lo reconozcan es muy bonito, ¿no? Y engrandece el alma, engrandece, digamos, eh, lo que nosotros vamos trabajando, ¿no? En cierta medida nos están diciendo, oye, de verdad están los resultados, lo que estás realizando en el aula, ¿no? ¿Tú cómo pasas estos días, Renzo? A ver, el día del maestro, tú que eres un docente ya con varios años en el magisterio, ¿cuántos días del maestro has celebrado? Pero nada, nada. Por cierto, hemos puesto la música a la profesorita, ¿no? Cuéntanos también cómo relacionaste, digamos, cómo te relacionaste con esta canción, cómo fue que la primera vez lo escuchaste, porque propusiste tú esta música para iniciar este programa especial, ¿no? Cuéntanos, a ver, cómo celebra Renzo Garrido el Día del Maestro, cómo escuchó por primera vez la profesorita y había otra canción también que habíamos mencionado, ¿no? Ya luego lo vamos a poner, si da el tiempo. Adelante, Renzo, ¿cómo estás? Bien, yo cuando la primera vez que escuché esa canción, te comento, eh, yo decía, ¿cómo es que los profesores y las profesoras se identifican, ¿no? Generalmente por la letra. Y tú sabes que el maestro, desde siempre, pues, en algunos casos se, se le cataloga no por la capacidad, y eso es lo que a veces nos da sentimientos encontrados, no por la capacidad en su aula o por lo que demuestra, por lo que enseña. A veces, generalmente, la profesión en sí es catalogada por cómo se da cuánto es tu remuneración. Y eso, pues, a veces nos causa un poco ¿no? De nostalgia, sentimientos encontrados, ¿no? Porque eh, a veces tú me comentabas alguna vez, ¿no? Que cuando uno elige la profesión del maestro, la familia como que, ¿no? A veces, y también me pasó a mí, eh,
qué vas a estudiar para profesor? No, ¿cómo es eso de que vas a estudiar para profesor? No vas a ganar mucho porque Te vas a no, morir de hambre, te ¿no? vas a Vas morir a de hambre, escoge sufrir. la carrera. Y, y yo llego al yo llego a esta carrera yo te comento, de casualidad, y se los comenté, siempre lo comento a veces en aula, de que mis intenciones pues era ciencia de la comunicación, pero no, no me equivoqué, ¿no? Porque el maestro es comunicador, Claro. los maestros somos comunicadores, entonces prácticamente estaba ahí. Agarro y de un momento a otro me veo ya dando el examen y bueno, y se da, pues, ¿no? Termino mi carrera y aquí estoy. Dije, a ver, pues, ¿no? Y cuando yo estaba, pues, en secundaria, digo, ¿cómo, cómo es ser maestro, ¿no? Yo recuerdo, yo creo que tú también te recuerdas de algunos maestros que te han enseñado. Yo tengo en Sí, mente, claro. ¿no? Maestros que están en mi mente, han sido buenos maestros y que uno también los puede tener como modelo, ¿no? Como modelo a seguir. Ujú. Y bueno, es así como uno escoge, como entro a esta carrera y siempre la profesorita, pues el himno de todos, ¿no? Del maestro peruano, se puede decir que no es el único. Si te das cuenta, la letra o sea, indica pues cuál es nuestra forma de pensar, de sentir, ¿no? Cómo nos sentimos con respecto a a nuestra profesión, ¿no? Mira, es interesante que hayas tocado el tema de la vocación, porque a diferencia de las demás carreras, tampoco desprestigiando otras, eh, hay una lección muy seria que se tiene que hacer para ser maestro, ¿no? Porque, como tú dices, es ir contra el pensamiento dominante actual que califica la calidad de la profesión en cuanto a la remuneración, ¿no? De ahí que una carrera que no te deje mucho dinero sea catalogada como una carrera pues de pocas ambiciones, de pocos alcances, etcétera. Y en el fondo, nosotros sabemos que esta carrera evidentemente no deja mucho, eh, salvo tengas otros ingresos, ¿no? Eh, pero sí deja el tema de el recuerdo en las personas, ¿no? ¿En qué sentido? En el poco tiempo que llevo ya en el magisterio, es infinita las gracias que vengo recibiendo, pero no solo, como tú dijiste, por el tema profesional en las aulas, sino por el acompañamiento que se le hace a los estudiantes. Y los chicos agradecen esto, eh, uno porque le enseñaste bien, pero el otro fue porque no lo dejaste, ¿no? O no lo abandonaste. Y acá recuerdo una frase de una de mis maestras en la universidad que decía, el docente está para los alumnos estrellados, no para las estrellas. Y a veces en el ejercicio docente podemos ir en contra de eso, ¿no? Nos fijamos solo en las estrellas, pero no muchos en los estrellados, ¿no? Y ahí está, creo yo, el reto de la educación y el reto del docente, ¿no? Y había otra frase también que decía, muchos olvidarán lo que les enseñaste, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? A veces hasta lo aprendido dura pues 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Porque los chicos no lo llevan a la práctica, qué sé yo, ¿no? Pero lo que no se van a olvidar es lo que les hiciste sentir en esa clase, en esa semana, en ese proyecto. O sea, lo que vivieron, eso se lo van a llevar siempre en su mente, ¿no? Y creo que la profesión del maestro que celebramos hoy, que vamos a celebrar en estos días, en principio tiene que reivindicarse, eso sí, estamos claro que en el país nosotros no tenemos la culpa de, de haber escogido esta carrera y que esta carrera en nuestro país sea la menos remunerada, ¿no? Ya que tenemos conciencia que en otros países la carrera de educación es una de las top, ¿no? Top. Entonces creo que ahí nos falta bastante que mejorar en cuanto a políticas públicas, etcétera, ¿no?
Y en cuanto a mi vocación, creo que es relacionada a la tuya, Renzo. Yo también quería estudiar comunicación y marketing, pero entre los vaivienes de mi vida choqué con la filosofía y con también la literatura. Entonces, eh, llevé un poco lo que es la filosofía en un pedagógico y de ahí quise estudiar ya las ciencias pedagógicas en Vina Lima y había una especialidad que era filosofía y religión. Entonces enganché con eso, convalidé varios cursos, de verdad me ayudaron y encontré el sentido de educación. Yo podría decir a los 17 años, ¿ah? Porque ya a los 17 años me gustaba como que enseñar, ¿no? Me dedicaba a enseñar cajón a los niños, a enseñar música a los jóvenes, catequesis, etcétera, ¿no? Entonces tenía siempre, digamos, ese don que Dios me lo ha dado para hacerme entender qué es lo que quiero explicar y sobre todo llevar a la reflexión a las personas, ¿no? Ahora, para mí es nuevo la canción La Profesorita. Para mí es verdad, para mí es nuevo. Pero sí, tiene una canción, es una canción muy sentida, ¿no? Eso es lo que puedo decir ahora. Entonces, es importante también lo que tú estás manifestando, ¿no? El estar en un aula frente a 30 personitas que te observan, o a veces en niños, adolescentes, es decir, es un don, en verdad es un don. Eh, Cualquiera no se pone al frente y captar la atención, ¿no? Y justamente debemos agradecer, pues, ¿no? Porque cualquiera no tiene ese don. Y esa es una de las decisiones, el escoger tu profesión es una de las decisiones más importantes de tu vida. Eso sí. Ahora, ahora lo otro viene cuando estás adentro y escoge el área, ¿no? Bueno, según personalidad, ¿a qué área voy? ¿Qué especialidad voy? Matemáticas, CT, comunicación, historia en ese tiempo, no áreas sociales. O sea, ¿qué área escojo? Y eso tiene que ver, eso, el área que tú escoges también tiene que ver con tu personalidad y creo que tú ya con lo que has manifestado lo estás ya bastante sustentando. Eh, es eso, pues, ¿no? Justamente cada persona, pues, elige su profesión de acuerdo al don que tiene y a veces, te comento, conozco casos de profesionales que, por ejemplo, ingenieros, conozco casos biólogos, que sin, sin sin tener, y claro, y tampoco no digo que el docente no necesita formarse, porque necesita formarse, pero qué importante es la vocación, Eso qué sí. importante es la vocación, porque yo puedo tener el conocimiento, pues si no tengo la vocación, es por demás. Son ingenieros y están en aula y el alumno pues encantado, ¿no? Y le entiende. ¿Por qué? Porque tiene la vocación. Y eso es en todas las profesiones. Pero obviamente en el docente pues lo necesita, ¿no? Porque tanto en estás trabajando con cambio de personalidad, de mente, forma de pensar, conductas, todo eso, a veces encontramos, a ver, no, yo te comento así breve, tenía en un aula al inicio 50 estudiantes del colegio estatal, imagínate, 50 veces hasta 52 estudiantes, un aula con 52 estudiantes, 52 formas de pensar distintas, 52 personalidades distintas, 52 historias distintas y 52 distintas, familias distintas. ¿te das cuenta? Eh, y eso pues solamente lo experimenta pues un docente, ¿no? Eh, Sin tampoco menospreciar, pues, o tratar de quitarle la importancia a las demás profesiones. Ten presente que el docente es es el que forma médicos, el que forma, sin tampoco ser un poco egocentrista, ¿no? Claro. Sin no ser egocentristas, es eso, pues, ¿no? Porque también hay maestros que llegan y simplemente porque no tenían otra opción, pero también es de los maestros que están ahí porque realmente sienten la profesión, ¿no? Y creo que
el mejor homenaje es que después de 10 o 20 años o 15 años se acerque un estudiante y diga, profesor, me acuerdo, me acuerdo cuando usted me enseñaba sobre tal tema, me acuerdo sus clases y me enseñaba sobre tal tema, me enseñaba sobre y obviamente eso pues te sientes, pues no, dices, bueno, algo he dejado realizar, ¿no? Y eso pues te da más ánimo para seguir trabajando, ¿no? Te da más ánimo. Y el tema de la vocación, y hay varios colegas que, digamos, ahí diferimos un montón, ¿no? Tener vocación realmente implica estar dispuesto a sacrificar varias cosas, ¿no? Y sin ánimos de victimizarnos, o sea, porque estamos haciendo una reflexión, ¿Sí? la Exacto. carrera docente es muy sacrificada. Tengamos en cuenta que esto va más allá de un contrato, ¿no? No es como una carrera donde cumplimos las 8 horas y con toda la seguridad del mundo nos vamos a nuestra casa sin ninguna preocupación, etcétera, ¿no? Pero en el caso del docente, por más que nuestro contrato esté por determinadas horas, somos conscientes que terminamos en el mes brindando más horas de lo que estipula nuestro contrato, ¿no? ¿Y por qué? Porque realmente nos interesa, a ver, plantear más cosas para nuestros estudiantes, nos interesa innovar, nos interesa acompañar a cada estudiante ya sea en el desarrollo de la clase, en su reforzamiento, en su situación emocional, etcétera, ¿no? Y por un lado, vemos a potenciales profesionales en nuestra aula, pero también nosotros somos potenciales profesionales en la clase, ¿no? Porque tenemos que ser psicólogos para algunos, tenemos que ser hasta médicos porque se enferman los estudiantes, tenemos que ser padres, tenemos que ser amigos, tenemos que ser consejeros, tantas cosas que a veces nos exige la realidad por los problemas que se están presentando y creo que eso ya lo hemos visto en temas anteriores. Entonces, creo que el que realmente descubre la vocación docente, en primer lugar, no hay por qué tenerle, digamos, miedo, ¿no? A afrontar con lo que Dios te está brindando con el tema de la vocación, ¿no? Y saber entender que específicamente es muy sacrificada la tarea docente, ¿no? Que va más allá, pues, del tema de que, oye, mira, no, ya yo hice esto y ya esto está fuera de mi horario, no. O sea, realmente el que es docente es consciente de que se va a trasnochar planificando, se va a, a- va a renegar por el tema del comportamiento de los chicos, se va a cuestionar hasta incluso la existencia. Porque a mí me ha pasado en el tema de las prácticas profesionales, tuve la dicha de tener a buenos profesores en prácticas y la última práctica la llevé en el Politécnico del Callao, ¿no? Entonces ahí pues mi profesor me dijo, mira Elmer, esta es tu última práctica, es la prueba de fuego y terminando esto tienes que decidir en que si sigues con esto o no, ¿no? Y en la última sesión, en la última supervisión, eh, que fue muy difícil, lo recuerdo hasta ahora, eh, recibí pues las felicitaciones y me dijeron, mira, naciste para esto y ya, ¿no? Entonces, hay que también motivar a los chicos que están deseando carreras, digamos, como ingeniería, medicina, que también dentro del magisterio hay opciones, ¿no? Ahora, eh, el tema de los estudios académicos, las preparaciones ya han aumentado, ¿no? Hay maestrías, hay doctorados, hay muchas especializaciones, muchos diplomados que uno puede también buscar mayores ingresos con eso, ¿no? Pero lo que no se te quita, pues, es el tema de la experiencia, ¿no? El tema de la experiencia con aula, si has tenido, pues es maravilloso, de verdad. Lo que decía el Evangelio, ¿no? El ciento por uno. O sea, uno da poco, pero Dios retribuye bastante. Y el trabajo que hacemos es un trabajo, pues, muy, un tema de sacrificio, de entrega,
de compromiso. Había un profesor en la universidad que nos decía, ustedes, los educadores, tienen la responsabilidad de que las personas se formen como personas, de que el hombre o el ser humano llegue a ser como tiene que ser. Y si vemos ciertos problemas actuales es por el tema de fallas en la educación, pero también fallas en la familia, que también tiene que ver con la educación, ¿no? Entonces, eso podría reflexionar yo en torno a la exigencia y vocación del docente hoy en día, ¿no? Y Renzo, a ver, Es, yo también quería decirte, dime, dime. así yo creo que como tú estás manifestando, las experiencias que vivimos en aula son parte también del aprendizaje del maestro, porque el maestro también aprende, porque muchas veces cuando uno es practicante, eh, se, se encuentra con una parte de la realidad. Y cuando ya entras al campo, porque me imagino que, no sé, yo te soy sincero, el primer día, cuando empecé a trabajar frente a la aula, los primeros días, eran nervios, Ujú. ¿no? A todo el mundo le ha pasado, Sí. ¿no? O sea, y ya uno poco a poco, una vez que ya va sentándose, ya comienza a aprender a interactuar con el estudiante, pues que aprende también, ¿no? Cómo debe actuar, las distintas maneras de, de ver, de tratar con el estudiante, y uno pues, a pesar de que tiene años, de que tiene ya años en aula, uno sigue aprendiendo, yo soy sincero, sigo aprendiendo, y es parte pues, ¿no? De nuestra profesión. Ese punto es interesante. Y como en todas las carreras, vamos año tras año recibiendo muchas retroalimentaciones de los que son beneficiarios de nuestro trabajo, ¿no? En este caso, los estudiantes y los padres, ¿no? Y también nuestros directivos, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo que va de mi vida profesional, he conocido a grandes directores que me han apoyado mucho en mi trabajo y me han hecho ver cuáles son mis errores y cuáles son mis fortalezas, ¿no? Y gracias a ellos he podido mejorar bastante. Ahora, el tema de aprender con los estudiantes es, pues, digamos, muy, muy bello, ¿no? Porque ellos, dentro de su curiosidad, y de su atención, porque son muy observadores, te van diciendo, ¿no? Profesor, mire, cuando explicó esto sentí que, ¿no? Me quedé con esta duda o a qué quiso decir con esto, no se le entendió. Entonces vamos ahí cambiando nuestras formas de enseñanza y vamos perfecto. Ahora, no es que el docente tenga una forma específica de enseñar, o sea, que en cada aula un docente va a entrar con otra estrategia, ¿no? Distinta manera, ¿no? Pero siempre hay una esencia, ¿no? La esencia del docente que caracteriza, pues, a- caracteriza su didáctica, caracteriza su perfil profesional, etcétera, ¿no? Y bien, ahora, yo quería reflexionar en torno al tema de la educación con respecto a veces nos preguntamos si existe un secreto, ¿no? Una fórmula secreta para que las personas se eduquen de verdad. Había un autor que, hablando del Día del Maestro, a mí me enseñó mucho, tiene un bonito libro, lo tengo por aquí en la biblioteca, que es He visto educar, se llama, de Franco Nembrini. Y este autor dice o se pregunta, ¿cuál es el secreto de la educación? Y el secreto de la educación, responde, es el adulto. Y adultos somos todas las personas mayores, tanto padres como docentes que estamos en las escuelas y que de nosotros depende el tema de la educación. Ahí está el secreto, ¿no? Y pensamos que es al revés, ¿no? Nos quejamos que la juventud está muy crítica, muy rebelde, que ya está descarriada. Pero en realidad es el tema de los adultos, ¿no? Que la propuesta de vida, decía el autor, no está bien planteada en las familias, ni mucho menos en las escuelas, ¿no? Y hay mucha incoherencia de parte de esto, ¿no? Y había otra cita que decía, cuando los adultos, que está el secreto de la educación, cuando los adultos pierdan
las ganas por vivir, las ganas por seguir educando, las ganas por seguir enseñando, la generación se va a destruir, ¿no? Entonces, podemos, sin caer en el dramatismo, podemos reflexionar que, no sé, tenemos por un lado un grueso de colegas como que ya están tirando la toalla. Y por otro lado, un grupo de colegas que seguimos luchando, ¿no? Seguimos teniendo las esperanzas de tener, ¿no? Buenas generaciones y enseñarles, formarles, etcétera, ¿no? Porque, eh, como vuelvo a repetir, los alumnos no nos miran como transmisores de conocimiento, ¿no? Los alumnos nos miran como esperanzas de vida, como, como modelos de vida, ¿no? Exacto, exacto. Y cuando enseñamos, enseñamos esto porque a mí me sirvió en la vida. Y esto, por ejemplo, cuando yo converso con los chicos, y a veces como que entienden que eso no les va a servir. Pero si se les enseña con un sentido muy práctico, pero personal a la vez, es decir, yo te enseño esto porque lo apliqué y me sirvió. Y esto te lo comparto, ¿no? Entonces ahí como que cambia la cosa, cambia el ambiente y cambia también el medio en el cual recibe el aprendizaje. Sí, me has hecho recordar cuando siempre dicen, no, que la educación antigua era mejor. El docente era un señor docente, iba estamos hablando pues del 50, del 60, ¿no? Cuando el docente iba con su corbata, con su terno, oye, era el señor profesor, ¿no? Imagínate. Bueno, mi generación generalmente ya vemos el profesor más, se puede decir, más empático, más adecuado, pues, a lo que es la forma de vida del adolescente. Pero digo, ¿cómo es que eso nos ha ayudado a, a tener un enfoque de la educación, ¿no? Es decir, ahora no, que ahora el profesor, ¿cómo regresaría? ¿Cómo tenemos que regresar a esas épocas? Imagínate, ¿no? Del 50, 60, donde el profesor, pues, con su maletín, con su corbata. La presencia es importante también del docente, pero yo creo que lo que tenemos que ver, como tú me manifestaste, es el ejemplo que uno le da, el ejemplo que uno le da al estudiante, ¿no? Este, ya ahora, te imaginas, el profesor generalmente ya su presentación es lo más, eh, se puede decir, se presta a adecuarse pues, al estudiante. Generalmente no vemos profesores que vayan bien con su corbatita, con su eterno, ¿no? Solamente lo usamos para el maestro nada más. ¿Verdad? No tengo mi terno. Pero Este, dependiendo también el contexto, ¿no? Por ejemplo, nuestra institución tiene mucho polvo, así que con un sí, terno claro, creo que tendríamos que tener 7 ternos, o bueno, 5 ternos, uno para cada día, ¿no? pero Porque antes, uno antes sí lo sale usaban, hecho polvo. sí, antes lo usaban, antes sí, pues si cuentas, era pues el señor profesor. Ujú. Y es que, ¿cómo es eso? Pues ha ido cambiando la visión que tienen la sociedad sobre la educación, ¿no? No, ahora ya no, ya la educación es como antes. eh, y eso pues tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Decir, bueno, el docente, ¿cuál es cómo debe ser el perfil del docente? Pues, ¿no? Creo que eso tenemos que tener bastante claro, ¿no? Cómo es el perfil docente en aula y también fuera del aula, ¿no? Eso sí. Muy bien. Entonces, creo que ya estamos al límite de nuestro episodio. Yo de verdad estrecharle un saludo muy, muy eh, importante para nuestros maestros. Agradecerles también a mis maestros que si ven este podcast, de verdad
lo que soy gracias a ustedes, gracias a mi familia, gracias a las personas que se dedicaron a enseñarme, a identificar mis puntos de mejora, a decirme o a corregirme cuando de verdad lo requería o lo necesitaba. Y a ustedes, colegas que nos están escuchando, pasen un lindo día, celebren, medido nomás, pero es su día, ¿no? Se lo merecen, reciban todo el cariño de sus estudiantes que, digamos, han sido receptores de sus enseñanzas, pero también de las experiencias que crearon con ellos. Renzo, un último saludo para los colegas. Sí, primero un gran saludo para mis profesores que me formaron como docente y que todavía veo, tengo un contacto con ellos, y porque como ellos son los que descubrieron en mí pues ese don, esa vocación. También a los que me formaron en mi adolescencia, mis profesores de primaria, mis profesores de secundaria, a mis colegas, que de otra manera también con los que uno interactúa también te ayudan a formar. Claro. Bueno, la pasen bonito el 6, que reciban todo el afecto y el cariño de sus estudiantes, en verdad, y que les digo como mensaje final, si volvieran a ser, igualito volviera a ser maestro. Eso es. Y nos vamos con la canción La Profesorita. Eso es. Muchas gracias. Entonces no se olviden compartir este episodio. Es una edición especial y ya volveremos con el siguiente capítulo. Sorpresas porque tenemos nuestro primer invitado, ¿no? Muchas gracias.